Hola a todos, por medio de este video vamos a conocer la proporcionalidad. Objetivo: reconocer la relación entre una razón y proporción por medio de estudios de caso analizados paso a paso, logrando adquirir una técnica de resolución con proporcionalidad directa en diversas situaciones de la vida cotidiana. Lo primero que vamos a conocer, ¿qué es una razón? Es la relación entre dos magnitudes o variables por medio de la división entre las variables. Por ejemplo, tenemos la velocidad, en donde se calcula por la división entre la distancia y el tiempo. También tenemos el índice de masa corporal, que sería la comparación o división entre el peso y la estatura de una persona. Elementos de una razón. Como es una fracción, tenemos que tiene numerador y denominador. El numerador se conoce como antecedente y el denominador se conoce como consecuente. El resultado de esta división o cociente se conoce como razón. ¿Qué es una proporción? La proporción es la igualdad entre dos o más razones. En este caso estamos comparando 4/14 y 2/7. A primera vista nos damos cuenta que estas dos fracciones no son iguales, pero sí son proporcionales, porque si yo divido 4 por el 14, me da lo mismo que si yo divido el 2 en el 7. Otra forma de conocer si corresponde a una proporción o no es multiplicando cruzado. En este caso, 4 por 7 me da 28 y 14 por 2 me da 28. Por lo tanto, se usa el signo igual e indica que estas fracciones son proporcionales o forman una proporción. Tenemos un estudio de caso. En un circo, para alimentar a 3 tigres se necesitan 40 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de carne se necesitan para alimentar a 15 tigres? Entonces nuestras variables son tigre versus los kilogramos de carne. Para 3 tigres necesitamos 40 kilogramos de carne. Para 6 tigres necesitamos 80. Ya como que la primera variable se duplicó, la segunda también se duplica. Para 9 tigres tenemos 120 kilogramos de carne, ya que se triplicó la primera variable, también se triplica la segunda, y así sucesivamente, logrando obtener que para 12 tigres necesitamos 160 kilogramos de carne y para 15 tigres necesitamos 200 kilogramos de carne. Entonces, para alimentar a 15 tigres se necesitan 200 kilogramos de carne. Proporcionalidad directa. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada por el mismo número. A más cantidad de la primera magnitud corresponde más cantidad de la segunda magnitud en la misma proporción. Como vimos en el caso anterior, si aumentaba la cantidad de tigres, también aumentaba la cantidad de carne para poder alimentarlos. Tenemos otro ejemplo. En una ferretería cada tornillo vale 25 pesos. Si se necesita más de un tornillo para crear un tabique, ¿cuánto sería el valor al comprar 100, 200, 300, 400 y 500 tornillos? Para este problema hacemos una tabla comparativa y un gráfico. Nuestras variables son los tornillos y el precio. Tenemos como dato principal que cada tornillo vale 25 pesos. Entonces, si necesitamos 100 tornillos, el valor sería 2.500 pesos. En 200 tornillos serían 5.000 pesos, en 300 tornillos 7.500 pesos, en 400 tornillos 10.000 pesos y en 500 tornillos serían 12.500 pesos. Si observamos el gráfico, tenemos una línea recta creciente, lo que indica que las variables aumentaron en la misma proporción. Para poder resolver problemas de proporcionalidad directa, también utilizamos la regla de 3. Luego de reconocer los datos, se ubican de la siguiente manera: A como antecedente y B como consecuente de los datos obtenidos, C como el antecedente y X como el consecuente de los datos que queremos calcular. Multiplicamos cruzado C por B y se divide en el valor que queda, que en este caso sería el A. Acá tenemos un ejemplo. Dice, si en un mapa 5 centímetros equivalen a 600 metros en la realidad, ¿cuánto representarán 8 centímetros del mapa en la realidad? Tenemos como variable los centímetros y como variables los metros en la realidad. 5 centímetros equivalen a 600 metros,
8 centímetros equivalen a X metros porque es lo que quiero determinar. Multiplicamos 600 por 8 y el resultado se divide por 5 obteniendo 960. Entonces 8 centímetros equivalen a 960 metros en la realidad. Ahora ustedes van a hacer la siguiente actividad. Reconocer el valor del lado desconocido utilizando la regla de 3. Recuerden, se multiplica cruzado y se divide por el valor que queda. Tienen 3 casos para resolver en su cuaderno. Y van a resolver el siguiente problema de proporcionalidad directa completando la siguiente tabla. Carmen paga 150 pesos por cada litro de agua que consume. ¿Cuánto deberá pagar Carmen por gastar 10, 20, 30, 40, 50 y 60 litros de agua? Completen la tabla en su cuaderno y revisamos. Mucho éxito para todos.